Voy a continuar con el estudio de la carta que Judas escribió. Así que el tema, contendiendo ardientemente por la fe, pero ahora en la parte 2. Cubrimos 6 versículos la semana pasada y leíamos algunos textos donde el apóstol Judas considera que era necesario exhortar a los creyentes para que pudieran contender. Y él escribió que era necesario contender ardientemente, o sea, apasionadamente, no de una manera pasiva, respetuosa, sino él habló acerca de contender ardientemente. Y yo le mencioné a usted, para que usted pueda contender por la doctrina o por la fe, usted tiene que conocerla. Porque si usted no la conoce, usted puede decir amén a muchas cosas que son erróneas. Y eso es lo que le ha pasado a muchísimos creyentes. Se han ido desviando gradualmente con doctrinas de hombres, interpretaciones humanas, absurdas, y es terrible la confusión religiosa que existe. Ahora, importante entender esto a manera de introducción. La necesidad de contender ardientemente por la fe es algo indispensable, hermano. Es algo que usted no tiene que tomar a la ligera, porque desde que la iglesia fue plantada o fundada por el Señor Jesucristo, comenzó una operación del diablo, una operación demoníaca, para tratar de confundir, para tratar de desviar a los creyentes. Recuerde las parábolas de Jesús. Él habló de la parábola del trigo y la cizaña, que el enemigo sembró cizaña cuando el trigo había sido sembrado. Entonces usted tiene que comprender esto. No todas las iglesias están en lo correcto ni haciendo las cosas correctas. No todo el que le dice a Jesús Señor entrará en el reino de los cielos. No todo el que dice que es pastor, apóstol o profeta realmente lo ha sido constituido de parte de Dios. No todo el que dice que es creyente verdaderamente ha nacido de nuevo. Existe lo falso, existe la imitación, existe el engaño. Y Judas habla acerca de esto, y esa es la base por la cual es necesario contender ardientemente por la fe. Porque el diablo introdujo hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios. Y hay muchas iglesias predicando libertinaje en lugar de gracia, predicando la libertad de vivir en el pecado sin perder la salvación, en lugar de predicar santidad, en lugar de predicar que sin santidad nadie verá al Señor. Existen demasiadas iglesias predicando como si se tratara de una competencia con el mundo, practicando las mismas cosas del mundo. Existe tanta degeneración, tanta equivocación y tanto error en el ambiente cristiano, pero lo bueno es que el Señor sabe quiénes son los suyos. Cualquiera puede decir que es cristiano, pero el Señor sabe quién es su hijo. Y en ese sentido, usted sabe, nosotros nos movemos en un ambiente donde tenemos el legalismo en un extremo y el libertinaje en otro extremo. Pero nosotros tenemos que enfocarnos en las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y vivir y acomodarnos o alinearnos a la doctrina que es conforme a la piedad, la santidad, la misericordia, la verdad, la justicia, la humillación, el servicio, porque esa es la verdadera doctrina. Entonces el apóstol Judas consideró que era necesario contender, porque como habían hombres impíos que estaban predicando de una manera equivocada y convirtiendo la gracia de Dios en libertinaje, existe el problema, la posibilidad de que los creyentes ingenuos se desvíen. Y eso es lo que ha sucedido. Muchos cristianos han sido desviados por corrientes doctrinales tremendas, siguiendo a un líder farsante, a un engañador, siguiendo movimientos pseudo judíos, siguiendo interpretaciones, visiones y sueños de algunos que fundaron sectas, siguiendo revelaciones de apóstoles modernos y de profetas con tantas locuras. Por eso es que es mejor establecerse en la palabra de Dios, hermano, porque allí hay seguridad. Entonces tenemos que estar conscientes de esto. El creyente ingenuo puede desviarse y al final el problema es que va a terminar condenado juntamente con ellos. Recuerde que está escrito: mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Así que vamos al texto donde nosotros terminamos en la reunión pasada. Judas 1:11. ¡Ay de ellos! La advertencia que el apóstol Judas hace sobre los impíos, los blasfemos, los rebeldes,
pero que también incluye a los ignorantes. ¡Ay de ellos! Otra traducción dice, ¡qué terrible lo que les espera! Es una expresión de lamentación. En la Biblia usted encuentra, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, esa frase, mas ay de. Jesús lo ocupó. Mateo 23, Jesús dijo varias veces, ay de ustedes, fariseos hipócritas, señalando, anticipando un juicio, señalando condenación, señalando sufrimiento, señalando destrucción. Así que nosotros terminamos acá. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Mire, aquí hay tres ideas sumamente importantes con las cuales nosotros tenemos que tener cuidado. Número uno, hablando acerca de estos engañadores, de estos falsos ministros, de estos obreros fraudulentos que engañan a la gente, porque ahí es donde nosotros tenemos que asimilar la palabra y pensar en el peligro que hay de ser engañado. Se nos presentan tres personajes en particular como modelo negativo con los cuales se identifican estas personas que son instrumentos del diablo. Dice que han seguido el camino de la maldad como Caín. ¿Qué es lo que hizo Caín? Caín por envidia, Caín por su soberbia, Caín por su falta de amor, por el odio que llegó a sentir para contra su hermano Abel, lo mató. Entonces, el camino de Caín es el camino de la maldad. Y hay muchos cristianos que están haciendo maldad. Hay muchos cristianos que no han renunciado a la maldad, a la injusticia, en diferentes niveles. No solamente se trata de asesinar a alguien. El Señor Jesús lo puso en otros términos cuando Él dijo que el que aborrecía a su hermano ya había cometido homicidio. Entonces el asunto es la maldad permitida, tolerada en el corazón, la injusticia, el robo, el engaño, que nos lleva o nos conecta con el segundo error y el segundo personaje, Balaam, el cual dice que por el amor al dinero se fue a usar el don que tenía. Balac, un rey, lo mandó a llamar para que profetizara, pero en realidad esa profecía era maldecir al pueblo. Y Balaam, interesado en el dinero, interesado en los dones que había de recibir, él acepta. Entonces aquí el apóstol Judas señala que esta gente, estos ministros, se identifican con Caín por causa de la maldad, se identifican con Balaam por causa del amor que tienen por el dinero, y se identifican con Coré porque son rebeldes. Así que tenemos que considerar de esta manera. Número uno, yo puedo identificar o tratar de analizar o juzgar la vida de un ministro desde el punto de vista de su predicación es tendenciosa hacia el dinero. Me parece que su predicación incluye la manipulación para sacar el dinero de la gente. Entonces es una característica. Pero la otra sería su estilo de vida, su posición dentro del ministerio me revela a mí que es una persona rebelde. No tiene cabeza a quien sujetarse, no pertenece a ninguna iglesia, no tiene respaldo, es un llanero solitario, anda haciendo como a él le parece porque él no se sujeta a nadie, él se sujeta a Dios, como dicen muchas personas. Él tiene a Jesucristo como cabeza y no se sujeta a nadie. Entonces es un rebelde. Es alguien que tiene frutos en su vida, pero frutos negativos que revelan su maldad. Probablemente dejó a una esposa abandonada con sus hijos y ahora ha hecho o rehecho su vida con una nueva esposa por causa de la maldad, de la injusticia en su corazón. Estos son aspectos que pueden servir para medir la vida de un ministro, pero también son aspectos en los cuales nosotros tenemos que considerar que de una manera personal podríamos caer. Podemos estar siendo cristianos, miembros de una iglesia, pero ser rebeldes. Podemos ser cristianos, miembros de un ministerio, servidores, líderes, pero tener codicia en el corazón. Estar interesado en las cosas materiales, en hacer trampa, en engañar. Y nuestra mente o nuestro interés primordial es lo material, es lo económico. O podemos tener maldad en el corazón, ira, injusticia, maltrato, menosprecio hacia los demás, humillar a los demás con palabras duras. Y entonces no solamente pensemos en que son los líderes los que pueden estar llenos de maldad, de codicia y de rebeldía, sino que los seguidores de estas personas pueden caer en las mismas trampas.
o los creyentes, por su propia iniciativa, pueden ser engañados en alguna de estas áreas. Así que comenzamos a partir del verso 12 la meditación en esta mañana. Judas capítulo 1, verso 12. Se continúa describiendo a estos personajes, a estos obreros fraudulentos. Recuerde que el apóstol Pablo dice que aún el diablo se disfraza como ángel de luz y también sus ministros se disfrazan. Entonces, hablando de esta gente que abunda ahora dentro del ambiente cristiano y entendiendo de que el trigo y la cizaña están juntos y que usted tiene que asegurarse que usted es trigo, usted tiene que ser sincero en su corazón y realmente vivir bajo el señorío de Cristo hasta el final de su vida y cuidarse de aquellos que no están caminando, viviendo o enseñando las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Usted debe de estar consciente de que usted no debe de ser movido por nada, por lo que nuestro Señor Jesús enseñó y los apóstoles continuaron confirmando o aclarando. Pero hablando de estos perversos, Judas 1:12 dice así: estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos. Árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. A mí me llamaba la atención, hermano, la forma en que el apóstol Judas escribe, aunque en realidad usted puede darse cuenta a través de la Biblia que Dios mismo a través de los profetas ocupaba esas figuras para ilustrar el entendimiento de la gente. El Señor Jesucristo usaba parábolas y esas figuras, de las cuales muchas veces tenemos dificultades en la interpretación, particularmente en el libro de Apocalipsis, tienen una intención de poder intensificar una idea. Y yo he puesto aquí de una manera realzada que el apóstol Judas dice que estos son manchas, llama manchas a estas personas. Dice que son nubes sin agua y dice que son árboles otoñales sin fruto. Una manera bien poética, ¿verdad?, de describirlo. Así que se nos habla acerca de que ellos son manchas en la reunión de los santos. Se nos dice que son nubes sin agua, que son árboles otoñales sin fruto. Y finalmente hay una idea que tenemos que tomar en cuenta también: 2 veces muertos, dice. O sea que están muertos espiritualmente y de parte de Dios ya ellos están determinados para la muerte segunda. Porque están usando el nombre del Señor en vano, están usando el evangelio como fuente de ganancia, son hipócritas, son falsos, están engañando y haciendo tropezar a otras personas. Ahora, esto de ser manchas en la reunión de los santos significa que la iglesia, si usted recuerda en el libro de los Hechos, la iglesia acostumbraba a reunirse no solamente para orar, sino también para la doctrina, pero también para la comunión unos con otros y para el partimiento del pan. Algo que realmente es un problema en este local, porque estábamos acostumbrados a tener reuniones. Le decía yo a hermano Ever la semana pasada, hacen falta, hermano, las reuniones de los ujieres del mes o de cada 2 meses. Hacen falta los convivios, hace falta tener ese ambiente, porque eso es parte de la vivencia como iglesia. Estar juntos, comiendo juntos, orando juntos, relacionándonos los unos con los otros. Y la iglesia vivía en ese ambiente. Así que los ágapes eran reuniones donde la iglesia comía. Eran reuniones de comunión, de coinonía, donde ellos podían participar juntos, como dice la palabra, comiendo con sencillez de corazón, partiendo el pan, teniendo todas las cosas en común. Esos ágapes eran reuniones donde la iglesia comía. Pero estos soñadores, perversos, rebeldes, engañadores, se involucraban en la reunión, eran tan hipócritas, eran tan buenos artistas que podían fingir que pertenecían a la iglesia y comían y participaban de todo tipo de reunión. Pero dice de que ellos tenían una característica en particular: se apacentaban a sí mismos, se engordaban a sí mismos, se cuidaban de sí mismos. O sea, su interés era recibir. ¿Sabe? Yo creo que una de las mejores experiencias que podemos tener como iglesia, siendo una gran cantidad de diferentes familias extrañas, pero unidas por la fe en Cristo,
es poder sentarnos juntos y poder comer y poder participar y platicar y compartir los unos con los otros. ¿Cuántos lo creen? Es una bendición poder hacer eso. Como dice el Salmo de que cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque ahí envía a Jehová la bendición y la vida eterna. Entonces es una bendición, es un gozo hacer eso. Pero lo más importante no debería ser la comida. Nosotros hemos tenido diferentes reuniones a lo largo de tantos años que hemos estado juntos, con gente que también ya no está con nosotros, donde a la hora de repartir comida, a veces los encargados de repartir comida, escondiendo para guardar una parte para ellos. O los encargados de repartir comida, apartando la mejor parte para sus amiguitos, para sus preferidos, para sus hermanos más queridos dentro de la iglesia, cometiendo toda clase de injusticia, cuando en realidad la actitud que debería de haber es: lo más importante es la comunión como hermanos y no el interés de ser tratados o de colocarnos en el primer lugar de la mesa o ser saciados y que nosotros seamos atendidos como una prioridad. No, sino que eso como algo secundario. ¿Me doy a entender, iglesia? Jesús habló acerca de no buscar los primeros lugares, pero todavía hay cristianos que a la hora de servir quieren ser atendidos a su gusto, a su manera. Jamás se han levantado para servir a nadie, pero quieren ser servidos, quieren ser honrados, quieren ser preferidos, quieren recibir lo mejor y no pueden tolerar que se vaya a decir: hermano, ya no alcanzó la comida para usted. Qué barbaridad, qué descuido, y por qué no hacen bien las cuentas, y qué es lo que se han pensado, uno no vale nada, y ahí se revela un corazón lleno de carnalidad. Entonces esta gente comía impúdicamente y dice que se apacentaban a sí mismos. Usted renuncia a ser de los que se apacientan a sí mismos. Renuncia a ser de los que buscan su propio provecho. Y tome esto como regla de la familia del CCF. Cuando haya comida, siempre piense de esta manera: si para mí no hay, gloria a Dios, que coman los demás. Y si todos pensamos de esa manera, hermano, va a haber un ambiente de paz, de armonía, de bendición. En algún momento le conté yo uno de los peores ejemplos que alguien me compartía. Era de un pastor de otro país, un moreno gordote. Hicieron una reunión de almuerzo en la iglesia y la reunión tenía como menú pescado frito, y al pastor le encantaba el pescado. Así que el pastor se sentó en la mesa y dijo: hermanas, ¿y qué pasó? Ya va a estar la comida. Ya va a estar, pastor, le dije. Y ahí el hermano, desesperado porque tenía hambre, el pastor, ¿verdad?, el cacique del clan, el pastor de las ovejas, esperando que lo atendieran. Y entonces aparecen unas hermanas simultáneamente con varios platos de pescado. El pastor se paró, vio todos los pecados, vio el más grande. Este para mí, dijo, porque yo soy el pastor. Jesús nunca enseñó eso. Entonces el asunto es a quién estamos siguiendo cuando nosotros nos comportamos o nos conducimos de cierta manera. Jesús no se comportó buscando honra de los hombres, y de hecho Él dijo eso: honra de los hombres no busco, dijo. Él no buscaba la gloria de los hombres. Él no buscaba ser atendido. Él buscó una toalla y le lavó los pies a los discípulos y les dijo: ejemplo les he dado para que ustedes hagan lo mismo. Entonces tenemos que saber ubicarnos bíblicamente para poder vivir la vida de la manera correcta. Pero estos se apacientan a sí mismos. Son nubes sin agua, son profetas falsos, son pastores que no tienen doctrina, son falsos maestros, son pastores que no tienen conocimiento ni tienen amor por las almas, son nubes que no están causando ningún beneficio. Son árboles otoñales. ¿Y cómo son los árboles otoñales? No tienen ni hojas, porque ya las botaron todas, y tampoco tienen fruto. Y eso es lo que dice el profeta, lo que dice Judas, el apóstol. Son árboles otoñales sin fruto. Son personas que realmente, cuando se examina su vida, no tienen una vida ordenada, no se ve una vida cambiada, no se ve que hayan frutos de misericordia, de justicia, de servicio. Y entonces viene el apóstol diciendo: son 2 veces muertos y desarraigados. Y ahí es donde entra la aclaración de la idea de que existe la muerte espiritual y la muerte segunda. Me falta ahí esa frase abajo: la muerte segunda, que es ya la condenación o la destitución completa de la presencia de Dios. En el verso 13
sigue con la narración o la descripción de estos personajes diciendo que son, otras versiones dice, ¿cómo? Aquí dice, fieras ondas del mar, o sea, son como olas poderosas, tremendas, cuando están como golpeando contra la roca, olas gigantescas que se están levantando, llaman la atención. Cuando dice que son fieras ondas del mar, está hablando de personas que tienen presencia, que atraen multitudes, personas famosas, personas que causan impacto. No son personas que están ahí con un perfil bajo, que son unos completos desconocidos. No, son personas vistas por todos, porque cuando usted va al mar, usted mira las olas que se levantan por arriba de lo normal, sobresalen. Entonces la idea aquí es que estas personas son muy visibles delante de los demás, pero también hay un elemento que muchas veces la gente no toma en cuenta, y es la siguiente frase: que espuman su propia vergüenza. Cuando usted va al mar, usted puede ver que las olas a veces están llenas de espuma, a veces la espuma está toda sucia, amarilla, contaminada, un olor, color cafezoso. A veces las olas traen suciedad y las sacan a la playa. Y entonces Judas dice, es que estas personas son como olas del mar, que son muy fuertes, grandes, que tienen también una característica muy particular, y es que tienen una vida desordenada, y sus actos mismos revelan que ellos no están caminando en el temor de Dios, no están caminando en obediencia a la palabra, y sus actos son causa de vergüenza. Hace algunos años teníamos acá nosotros la situación de dos pastores de dos grandes iglesias que en algún momento habían estado unidos, pero que se separaron y cada uno por su lado, y se dio una etapa donde la predicación la ocupaban para tirarle al otro, el uno al otro. Mi mamá, no siendo cristiana, un día me dice, mira, me dice, ¿y estos pastores por qué? Porque en vez de predicar la Biblia se están tirando habladas uno al otro. ¿Qué le puede usted decir a la gente cuando estos ministros caen en situaciones vergonzosas de pecado sexual, de divorcio, de robo, de toda clase de situaciones de abuso o de enemistades? ¿Cómo podemos presentarle a la gente el evangelio o presentar un liderazgo cuando no podemos ocultar esas cosas? Entonces el asunto es tener claro de que existe el verdadero evangelio y los verdaderos ministros de Dios, pero que existe un evangelio que ha sido diluido y que existen muchos falsos profetas, muchos falsos pastores, muchos falsos maestros y muchos falsos hermanos. Y como yo les he dicho muchas veces, el enfoque que hay en el mundo por la ignorancia relacionado con el conocimiento doctrinal es tan fuerte que yo me he visto tentado, por ejemplo, a proyectarles un videíto, uno de tantos que hay en YouTube, donde se está cometiendo alguna locura, como por ejemplo están liberando a una muchacha que supuestamente está endemoniada, las hermanitas y los hermanitos ahí, entre comillas, ¿verdad?, corren a un florero a agarrar unas flores así grandotas, no sé cómo se llaman esas flores, que es un gran tallo y una flor en la punta, y como 4 o 5 rodean a la muchacha y comienzan a pasarle la cosa ahí, la flor en la cara, en el pelo, en el cuerpo, y según ellos están liberando a la muchacha. Y el testimonio y el título del mensaje es bombazo, el Espíritu Santo cayó. Ya lo van a ir a buscar, ¿verdad? Por eso lo estoy diciendo. El Espíritu Santo cayó. Liberación del espíritu de serpiente. Y mire, hermano, 5,437 vistas y un montón de mensajes. Qué poderoso, la presencia de Dios se siente, aún sin estar ahí, se me enchinan los pelos. Gloria a Dios por el poder de Jesucristo. Y yo digo, y los hermanos aquí solo dedo, como 20 dedos le ponen al mensaje, y no ponen un texto, no ponen un mensaje que quien lo lea va a ser de edificación, sino que solo dedo. Ahorita mismo lo van a estar haciendo, ya van a parar. Corazón, corazón, corazón. Dedo, corazón, dedo, corazón. Dedo, corazón, corazón. Y yo digo, esta gente tiene miles de vistas en una doctrina totalmente errónea, absurda,
Y la gente como que tiene el entendimiento para sentarse y hacer buenos comentarios. Gloria a Dios y a Jesucristo por el poder que le ha dado a la iglesia. Imagínate, yo me admiro, hermano, de los mensajes que la gente pone ahí, considerando lo que están mirando. Y entonces yo concluyo, están tan equivocados los que están haciendo esas locuras. Nubes sin agua que están enseñando o practicando cosas contrarias a la palabra, siendo seguidos por otro montón de gente. Pero esta gente como que tiene la sensatez como para poder glorificar a Dios, citar escrituras y hacer comentarios que verdaderamente se ve que valen la pena, aunque nada que ver con la realidad que se está viviendo. Y entonces hay una gran cantidad de videos. Afortunadamente también hay cantidad de videos donde se está tratando de denunciar la apostasía, de denunciar el error que hay en las iglesias en cuanto a la música, en cuanto a las prácticas de ministración, en cuanto a la palabra profética y tanta cosa. Pero todo eso es parte del engaño, el cual el verdadero creyente va a tener que atravesar para poder llegar hasta el final y terminar su carrera con gozo. Porque el engaño es una de las trampas más grandes que el diablo tiene o que el diablo utiliza en contra de los creyentes. Entonces en el verso 13 estamos leyendo que son fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. O sea, su vida no es una vida honorable, no es una vida que honra, que glorifica a Dios. Y luego mire esta otra frase: estrellas errantes. Son estrellas, pero son estrellas errantes. Son estrellas en una forma figurada, ¿verdad? En realidad las estrellas, usted sabe, no se mueven. Y cuando se habla de lluvia de estrellas, no es que las estrellas estén cayendo, ni aun cuando la Biblia dice que las estrellas van a caer, porque las estrellas no se mueven, las estrellas son soles. La lluvia de estrellas son como meteoritos que atraviesan el espacio, el horizonte, y mientras se van quemando, da la idea de que es una estrella que va moviéndose del lugar. Judas ocupa esta figura para decir: son estrellas que no están dando luz de una manera fija en un lugar, no tienen gloria en sí mismas, sino que tienen que estarse moviendo, andan de un lado para otro, son ministros vagos, ministros itinerantes, llaneros solitarios, gente que no tiene autoridad y que andan enseñando cosas erróneas. Y entonces viene la advertencia clara: para esto está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. O sea, ya de parte de Dios ya hay un juicio determinado. ¿Por qué? Porque están usando el nombre del Señor, porque están predicando un evangelio que no es el evangelio de Jesucristo, porque son hipócritas, porque hay un interés por el dinero, porque están estorbando a muchos. Y Jesús dijo: ay de aquellos que haga tropezar a estos pequeñitos o a uno de mis pequeñitos. Entonces la Biblia nos habla de juicios sobre estas personas. Pero yo quiero que usted entienda y se conecte con el hecho de que el enfoque no solamente debe de ser: yo como cristiano, no voy a hablar como pastor ahorita, aunque sí puedo meterme, tengo que tener cuidado con los líderes de la iglesia a nivel mundial o general, para saber a quién oigo, para saber qué escucho, para saber qué es lo que estoy recibiendo. Porque todos tenemos una formación detrás de nosotros, hay una escuela detrás nuestro. Y yo en ese sentido agradeceré a Dios de por vida que Enseñanza de Agua Viva nos haya entrenado en la palabra de verdad, que nos haya sacado de las religiones, de las tradiciones, de la ignorancia, pero que también nos hayan enseñado la palabra como para poder discernir y rechazar las herejías y poder identificar todo el movimiento de apostasía que en este tiempo está siendo cada vez más evidente. Toda la confusión que hay. Gracias a Dios por nuestra escuela, por nuestra formación, porque nos ayuda a permanecer enfocados en Cristo y en su palabra. Ahora en el verso 14 dice: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Tal pareciera que el apóstol ha hecho una repetición de palabras acá, pero es importante resumirlo en el sentido de que Judas está hablando acerca de personas impías
que cometen hechos impíos, que hablan cosas duras o cosas impías, y que Dios va a traer juicio sobre ellos. Y terminando la idea que me quedó corta anteriormente, usted debe de estar conocedor o sabedor de esto. No se trata únicamente de que tengo que tener cuidado de los líderes alrededor mío, o de tener la capacidad de identificar a quién es un falso profeta, quién es un falso maestro, quién es un falso pastor, sino que también tengo que tener cuidado de mí mismo, como le dijo Pablo a Timoteo. Tener cuidado de no ser engañado, tener cuidado de no caer en el fingimiento, tener una fe fingida. La palabra de Dios nos habla de fe fingida, nos habla de amor fingido. Hay falsedad de todo aquello que existe lo verdadero. Y es nuestra responsabilidad ser genuinos, ser sinceros, porque total, delante de Dios no hay ninguna cosa encubierta. Entonces no solamente se trata de que voy a tener cuidado con los líderes, pastores, ministros y ministerios alrededor mío, sino voy a tener cuidado de mí, de mi corazón, de mi vida, mi conducta, mis palabras. Voy a tener cuidado de mí mismo. Como dice el apóstol Pablo a Timoteo, pues haciendo eso te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Amén. Entonces Judas está hablando también acá de que hay algo tremendo que tenemos que saber, y es que, aunque no se menciona en el libro de Génesis, Enoc resulta que profetizó la venida de Cristo. Podemos extraer por lo menos 4 aspectos de este pasaje. Número 1, el juicio de Dios es una doctrina básica. Número 2, un ejemplo claro que nosotros podríamos considerar para hablar de juicio es la experiencia que tuvo el rico de la narración de Jesús, donde Lázaro, ¿verdad? El hombre pobre que murió, el mendigo y el rico tenían alguna conexión ahí. Pero la palabra nos menciona que cuando el rico murió, abrió sus ojos en el Hades estando en tormento. Y es que tenemos que entender que el juicio de Dios es una doctrina básica de la cual se nos habla en el libro de Hebreos capítulo 6. Y aquí entonces nosotros establezcamos lo siguiente: independientemente que la gente crea o no en Dios, Dios es el juez de todos. Y el juicio va a incluir todas las obras, como dice el libro de Apocalipsis, que se van a abrir los libros de las obras para juzgar a todos los inconversos, para juzgarlos según lo que estaba escrito en el libro de las obras. La única forma de ser librados es a través de nuestro arrepentimiento, a través de la confesión del señorío de Jesucristo en nuestra vida, a través de apropiarnos del perdón de pecados que está disponible por medio de su sangre derramada. Pero hay un juicio que viene, doctrina básica. Ejemplo clásico, lo del rico en el Hades. Otro ejemplo podía ser cuando la tierra se abrió y Datán, Corea, Abirán y sus familias fueron tragados por la tierra como una muestra del juicio de Dios. Otro ejemplo podría ser Sodoma y Gomorra. Hemos estado hablando de juicios de Dios. Hablamos acerca del tiempo de Noé, donde también la tierra fue anegada. La tierra experimentó ese gran diluvio universal. Entonces el juicio es una doctrina básica en la Biblia. El juicio es algo inevitable para el hombre. Y yo, como lo mencioné en la reunión pasada, solo trato de imaginarme cómo va a estar en pie esa criatura perversa, malvada, delante del Dios que es perfectamente santo, el todopoderoso, glorioso, lleno de majestad, aquel que se levantó, como lo estudiábamos en la sesión pasada, maldiciendo las potestades superiores, hablando de Dios, maldiciendo la iglesia, maldiciendo el evangelio, maldiciendo a Jesucristo. ¿Cómo va una criatura a pararse delante del Dios todopoderoso? Si la Biblia dice que es horrenda cosa caer en manos del Dios vivo. Y el enfoque de Judas es no solamente tener cuidado con los engañadores y los falsos ministros. El enfoque de Judas es que esos engañadores van a arrastrar gente. Y entonces usted tiene que recibir esa exhortación y decir: tengo que tener cuidado con mi vida, porque así como hay un juicio determinado para ellos, yo también puedo ser arrastrado. Y yo se lo planteé de esta manera recientemente. ¿Cuánta gente ya no está con nosotros? Perseveraron por años, pero retrocedieron, se descuidaron, se enfriaron espiritualmente, no valoraron el sacrificio de Cristo. Venían a la iglesia como quien venía de una manera de costumbre,
de una manera mecánica, sin devoción, sin pasión, simplemente porque no había otra cosa que hacer en día domingo, pero sin un anhelo, sin hambre por la palabra. Y eso no funciona, porque Dios conoce la mente y el corazón del hombre. Entonces, Judas está hablando acerca de que Enoc profetizó este asunto del juicio. Enoc, séptimo de Adán, no está registrado en Génesis, pero por la revelación del Espíritu Santo, que es el que inspiró la palabra, Judas dice, es que esto del juicio que Dios trae sobre estos perversos, aún Enoc lo profetizó. Eso ya está anunciado. En otras palabras, Judas está apoyándose en la profecía de Enoc para establecer lo siguiente: Dios no solamente va a manifestarse en la persona de Cristo para poder liberar a Israel, para poder guardar de la destrucción a la descendencia de Abraham, sino para traer juicio sobre todas las naciones, y estos son eventos previos al establecimiento del reino, porque como está escrito en el Padre Nuestro, el reino va a venir. El reino de Dios viene, hermanos, y como creyentes debemos de vivir esperando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y tenemos que vivir como con esa esperanza y cumpliendo también la parte de la palabra que dice que el que tiene esa esperanza se purifica a sí mismo. O sea, nadie puede vivir como creyente. Ha creído en Cristo, en su muerte, sacrificio, cree que Él vendrá, que Él es el Rey, que va a establecer el reino, y seguir viviendo desordenadamente. No. Hay que vivir de acuerdo a la palabra, en el temor del Señor, limpiándonos cada día, practicando la justicia. Eso es lo que dice la palabra que tenemos que hacer. Y ese es el llamado a salir fuera, que es lo que significa iglesia, eclesía. Los llamados fuera, los llamados a salir del sistema que el diablo ha levantado, los llamados a vivir apartados para Dios en santidad. No en el sentido de la perfección, en la justicia y en todo aquello que hagamos, sino en el sentido de que teniendo una naturaleza pecaminosa y habiendo nacido de nuevo por el poder del Espíritu Santo, nos vamos renovando, vamos cambiando nuestra manera de vivir, nos desvestimos del viejo hombre y nos vamos vistiendo del nuevo hombre creado en Cristo Jesús, porque perfecto y santo solamente Dios. Pero Él nos ha hecho perfectos en el sentido de que somos aptos para entrar en el reino, y nos ha hecho santos en el sentido que nos ha apartado para su gloria, y nos ha justificado en el sentido que nos ha declarado sin culpa. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero a partir de ahí nuestro fruto tiene que ser la santificación, la limpieza, luchar con nuestra carnalidad, reconocer nuestra ira, nuestros arrebatos, nuestra codicia, nuestra injusticia, nuestra maldad, y ir tratando con todo eso por medio del arrepentimiento, la confesión, y por medio de hacer morir nuestras pasiones. Y esa es la transformación del creyente. Pero estas personas de las cuales se está hablando no están experimentando o viviendo esa transformación. Y entonces Enoc profetiza que el Señor habría de venir. Apocalipsis 19, cuando el Señor venga en un caballo blanco, y dice que los ejércitos celestiales vestidos de lino fino blanco van a venir detrás de Él. De eso está hablando Judas. Y dice que Enoc lo supo por la revelación del Espíritu Santo. Entonces se ponen en orden las ideas. Cuando Cristo venga en su segunda venida, viene para liberar a Israel de ser destruido, viene para emitir juicio a las naciones, viene con vara de hierro para juzgar a las naciones, y entonces va a ser establecido el reino de Dios sobre la tierra. Y el texto entonces nos habla de impíos, nos habla de obras impías y nos habla de palabras impías. Verso 16 sigue la descripción de estos personajes. Pero al hablar de los personajes, recuerde que los seguidores de ellos también van a ser iguales, van a ser imitadores de ellos. Verso 16 dice: estos son murmuradores querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Entendamos esto a través de estas tres ideas. Cuando la palabra de Dios menciona aquí que son murmuradores, y luego dice que son querellosos, la traducción que en otras versiones encontramos es esta:
son personas que siempre se están quejando. Analícese usted de las personas que siempre se quejan. Que qué calor, que qué caro está todo, que la gasolina no baja, que qué barbaridad esto, qué barbaridad lo otro, solo quejándose. En lugar de vivir agradeciendo a Dios por la vida, por el aliento, por la fuerza, por la salud, por las bendiciones. Y estas personas tienen esta característica, murmuradores, de todo murmuran, todo les incomoda, todo les molesta, porque el espíritu que tienen no es el espíritu correcto. Así que son personas que siempre se están quejando. Y mire la segunda característica, siempre andan encontrando faltas en otros, como que los han puesto a juzgar. Cómo se viste la gente, cómo habla la gente, cómo caminan, cómo comen, qué es lo que hacen. Como que su enfoque es estar mirando la vida de las demás personas, como que su trabajo es estar analizando y juzgando las circunstancias alrededor, en lugar de tener sus ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. En lugar de tener su corazón enfocado en la palabra, en las promesas de Dios. Porque mire, hermano, podemos vivir en un ambiente de persecución, de necesidad, de guerra, de lo que sea, y a lo largo de los siglos a creyentes les ha tocado vivirlo. Pero siempre han habido vencedores. En el tiempo de los romanos, allá en el Coliseo, tiempo de persecución, tiempo de mártires, hubieron muchísimos vencedores por medio de la sangre del Cordero. En Apocalipsis, donde se nos narra lo que viene sobre la tierra, cuando el anticristo se manifieste y haya persecución sobre los que se queden, sobre los tibios que van a ser vomitados, sobre los que no son parte de la iglesia arrebatada. La Biblia nos habla acerca de que habrá gente que va a huir, que no van a aceptar ponerse la marca de la bestia, pero que van a tener que soportar e incluso van a ser vencidos por la bestia hasta el punto de que van a ser martirizados, van a ser asesinados. Pero estos van a obtener la victoria por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos. En tiempos de guerra, en tiempos de hambre, en tiempos de peste, la verdadera iglesia siempre ha salido adelante. Así que usted y yo no somos la excepción. Y eso que no estamos en un ambiente de persecución y de guerra. Podemos vivir como más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pero tenemos que estar enfocados en la palabra, enfocados en el reino, enfocados en las promesas de Dios. Y no vivir enfocados en la gente, cómo vive la gente, enfocados en las circunstancias, enfocados en el ambiente que vivimos, enfocados en el gobierno, enfocados en los políticos. Enfóquese en el reino y ponga su mirada en Jesucristo. Ponga su mirada en la palabra de Dios y usted va a estar firme, no solamente para usted mismo, sino para poder sostener la vida de otras personas también. Este verso también nos habla de una tercera característica de estos falsos ministros del diablo, y lo escribí de esta manera. Es una forma en que lo traducen otras versiones. Adulan a las personas para sacarles el dinero. El texto dice, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Yo conozco algunos pastores y algunos que otras personas que les gusta cuentearse a la gente, les gusta enamorar a la gente para ver qué le sacan. Y eso, dentro de la palabra de Dios, está señalado como parte de la codicia. Pero hay pastores que le hablan a la gente con suavidad, le hablan a la gente solo cosas buenas. Pastores que nunca van a predicar sobre el adulterio, pastores que nunca van a confrontar a la gente por su desorden, por su falta de compromiso, por su falta de entrega, porque no quieren lastimar a nadie. Porque en realidad lo que quieren es que haya mucha gente viniendo, porque más gente viniendo, y si están contentos, significa más dinero para ellos. Y es lo que dice la palabra con respecto a los que ocupan la piedad como fuente de ganancia. Entonces aquí se ve una característica bien clara de estos ministros, que hay muchos ahora, y usted los puede encontrar a través de las redes, cómo ministran, diciendo que los billetes hablan, diciendo que Dios ha hecho una oferta de ese día, que el que dé todo lo que anda, pero todo, Dios se lo va a multiplicar por 20 en esa semana.
que aquellos que hagan un pacto con Dios sacrificial y que vendan algo y que lo traigan, Dios ha dicho de que Él va a traer una bendición pero sobreabundante, sorprendente, inesperada, y manipulan a la gente para poder conseguir el dinero. He dicho esto lo suficiente como para que ya esté claro en su mente que esta es una de las marcas de los falsos ministros, y también es una marca de un cristiano que está mal, porque su enfoque únicamente es lo material, su enfoque no es ser más santo. Mire, yo he pensado de esta manera, hermano. El dueño de este local me dice desde que vinimos acá: y si usted lo quiere comprar, se lo vendo, me dice, porque de todas maneras para Dios no hay nada imposible. Ahí abajo, en la primera planta, existe un auditorium, creo que caben unas 800 personas. Ahí abajo podríamos estar de una mejor manera, porque no tendríamos que subir las gradas, tendríamos espacio para poner mesas y tener nuestros ágapes y poder comer juntos todos los ministerios y todo lo que estoy extrañando yo ahorita. Y aparte de eso, construir aulas para poder tener el ministerio de enseñanza y la escuela bíblica y todo. Pero costaría casi el doble de lo que estamos pagando acá. Y eso es lo que nos detiene actualmente: acomodarnos a las limitaciones, a las circunstancias, de acuerdo a la fuerza o a la capacidad económica que tenemos, usando el principio que Jesús enseñó. Nadie va a la guerra si no cuenta el ejército que tiene. Nadie comienza a construir si no sabe cuántos ladrillos y cuántas bolsas de cemento y cuánto hierro puede comprar. No vaya a ser que comience a construir, levanta las paredes, se queda hasta ahí y digan: vaya este loco, ¿hasta dónde llegó? Entonces Jesús habló acerca de que también tenemos que ser responsables en la administración de los recursos. Así que estamos aquí porque podemos estar aquí. Amén. Y qué ambiente más precioso en la adoración, hermano. Qué bendición la adquisición del nuevo equipo que se ha estado realizando para tener este ambiente donde si usted no se deleita aquí, usted no se va a deleitar en ningún otro lugar, porque no hay otro lugar mejor donde usted puede estar para adorar al Señor, hermano. Pero yo he pensado de esta manera: mire, y si nosotros pudiéramos contactarnos por ahí con un hombre rico, millonario, que le sobra el dinero, y pagara este edificio para nosotros, y le pusiéramos aire acondicionado y alfombrado y todas las comodidades que a usted se le ocurra, yo en lo personal diría: no hemos logrado nada. ¿Sabe por qué? ¿De qué sirve un edificio alfombrado con aire acondicionado si el enfoque verdadero no está en las personas caminando en santidad, viviendo por fe, viviendo en el temor a Dios, siendo edificados como sacerdocio santo y como casa espiritual para poder ofrecer a Dios sacrificios espirituales agradables? ¿De qué sirve una edificación? ¿De qué sirve que pudiéramos tener todo el dinero necesario para obtener el mejor equipo, para lo que fuera, si el enfoque no está en nosotros como personas? Si el fruto no es nuestro crecimiento y nuestro desarrollo espiritual, es en vano lo que podamos hacer materialmente o económicamente. Y por eso nuestro enfoque tiene que estar en nosotros: crecer como hijos de Dios, crecer en gracia, crecer en sabiduría, crecer en autoridad, crecer en conocimiento, crecer en frutos. Nuestro crecimiento es lo más importante. Lo más importante, hermano, no es un local. Lo más importante no es llenar un local de personas. Lo más importante es llenar a la persona de la presencia de Dios, llenarnos del conocimiento y de la gloria de Dios personalmente. Eso vale muchísimo más que cualquier local lleno de gente carnal, lleno de gente indiferente, lleno de gente inconstante. En los Estados Unidos se da ese fenómeno. Las iglesias tienen un activismo, tienen actividades y las dan a conocer como con la intención de atraer, así como un almacén atrae clientes. Vamos a tener comida, vamos a tener disfraces, vamos a tener fiesta de esto, vamos a repartir tal cosa, porque el asunto es atraer a la gente a que asistan. Mi convicción es: una iglesia es un grupo de creyentes comprometidos a perseverar juntos, creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios, adorando juntos al que vive por los siglos de los siglos, creciendo en el conocimiento de Dios y sirviendo al Señor, predicando la palabra para que otros también sean salvos.
Una iglesia no es un lugar de entretenimiento. Una iglesia no es un club al cual asistir o al cual pertenecer. Una iglesia no es un lugar donde buscar hacer negocios, ni tener amigos, ni buscar esposa, novia o esposo. Una iglesia es la congregación de los santos que se reúnen para poder adorar al Dios de los cielos, pero de una manera comprometida, no inconstante, sino permanente. Y ahí es donde yo no entiendo, y por eso le escribí una carta a usted y se la vamos a entregar antes de que se vaya. Yo no entiendo por qué tantos creyentes son tan inconstantes que les da igual la sangre de Cristo derramada, el sacrificio de Cristo colgado en la cruz, y no tienen tiempo para venir y adorar a Dios. No lo entiendo, pero sí sé una cosa: es parte de las trampas del diablo para detenerlos, para enfocarlos en el materialismo, al igual que los líderes, para enfocarlos en una vida llena de carnalidad, igual que los líderes que están siendo descubiertos aquí o descritos aquí, para tener una vida de quejas, de murmuración, de señalar los errores de otros, en lugar de enfocarse en su propio crecimiento, enfocarse en su propia comunión con Dios. Entonces, al estudiar esta parte de la carta de Judas, no solamente váyase con el entendimiento de que Judas advirtió de los falsos ministros, sino que también Judas advierte de ser parte de ese grupo de personas que van a ser desechadas por causa de la codicia, de la falsedad, de la maldad, de la hipocresía que hay en ellos, porque han sido engañados y participan de las mismas cosas que están siendo denunciadas. Personas que andan según sus propios deseos, en su propia carnalidad, en la vanidad de la mente, hablando cosas infladas, hablando grandezas de lo material, que voy a comprarme esto, tengo aquí, tengo allá, no como mis familiares son fulano, fulano y fulano, solo hablando cosas infladas, en lugar de hablar del reino, en lugar de hablar de Cristo, en lugar de hablar del evangelio, en lugar de hablar de las promesas de Dios, en lugar de hablar con autoridad para poder aplicar la palabra en cada circunstancia, adulando a las personas. Hay gente que lo que hace es, mire, y esto ya no lo voy a ocupar porque fíjese que yo hace tiempo que quiero uno de estos, fíjese. Eso se llama ser político. Así como, mire qué chulo, qué bonito, yo hace tiempo ando buscando uno de estos. ¿Y dónde lo compró usted? Y no le costó muy caro. En vez de decir, regálemelo. Eso se llama ser político. Pero de lo que aquí se nos está hablando en el verso 16 es adulando a las personas para sacar provecho. Dios me libre, hermano. De mí no espere así cosas bonitas, hermano. De mí espere que lo reprenda por ser un irresponsable, por venir tarde. De mí espere que lo reprenda por no permanecer en el ministerio y dejar el ministerio cada año a medio año. De mí espere que lo reprenda por no involucrarse en el servicio, porque usted dice que no tiene tiempo para servir, siendo el mismo Dios mío el que le da aliento, vida y todas las cosas. De mí espere que lo reprenda por lo que publica en Facebook. De mí espere que lo reprenda por andar hablando con los muertos en Facebook. De mí espere que lo reprenda y lo corrija por las cosas que no están bien, porque no están alineadas con la palabra. Eso espere de mí. De mí no espere que le diga que qué bonitos ojos, que qué bonita su ropa y que qué bonita se ve y cuánto me puede dar. No espere eso de mí. Dice la palabra que esta gente va a adular a las personas para sacar provecho. Qué grosero el pastor, ¿verdad? Qué duro ese hombre. Hoy sí nos habló pesado. Que el Señor les ayude, hermanos. Entonces estas personas descritas acá siempre se quejan, siempre encuentran la falta de otros y adulan a las personas para sacar dinero. Concluyendo con este párrafo de esta mañana, tengo dos preguntas. ¿Cómo están las personas que son guiadas por este tipo de líderes? En clave, viviendo de una manera mundana, de una manera sensual, arrogantes, llenos de orgullo hasta para hablar. Porque si el pastor es un arrogante hasta para caminar y camina como pingüino, ay, el líder de diáconos también, y el líder de alabanza no se diga. ¿Cuándo el pastor camina como pingüino? Arrogantes, una vida carnal. Así están las personas que son guiadas por este tipo de liderazgo. Gente enfocada en lo material, gente enfocada en lo sensual, en el éxito, gente enfocada en las vanidades de la vida. Ahora, la segunda pregunta es,
cómo terminarán las personas que se someten a ese tipo de líderes. Porque cuando encontramos en nuestro inicio de la meditación de hoy la sentencia sobre estos falsos ministros, ¡ay de ellos!, es lo mismo que se aplica a las personas que se someten a ese mismo tipo de líderes. Porque es que Judas tenía un deseo muy fuerte de escribirles a los creyentes a que contendieran ardientemente por la fe una vez dada a los creyentes. Porque Judas lo que piensa es de una manera anticipada: creyente que no resista y se oponga contendiendo con la sana doctrina para rechazar la apostasía, herejía y confusión espiritual que hay alrededor de la iglesia plantada por el diablo, va a terminar siguiendo la misma corriente de ellos. Y entonces el ay no es solamente para los falsos profetas, apóstoles, maestros y pastores, sino también para todos los falsos hermanos o los que fueron engañados. Y en palabras del Señor Jesucristo, Mateo 15:14, hablando de los fariseos, a quienes el Señor les dirigió varias ocasiones esa sentencia: ay de ustedes, fariseos, qué terrible lo que viene sobre ustedes, dice otra versión. Esa misma sentencia se aplica a los seguidores y a la gente que va a ser engañada. Jesús dijo, cuando Él predicó acerca de que el comer sin lavarse las manos no contaminaba al hombre, pero que lo que salía de la boca del hombre contaminaba al hombre. Y por eso tenemos que tener cuidado con lo que hablamos, nuestras expresiones, comentarios, porque muchas veces podemos estar maldiciendo al esposo, a la esposa, a los hijos, nuestra propia vida, quejándonos, murmurando, como ya leímos anteriormente. Tenemos que ser cuidadosos porque dice la palabra que de toda palabra ociosa daremos cuenta. Dice la Escritura que la vida y la muerte están en poder de la lengua. Es tan importante lo que hablamos. Entonces necesitamos enfocarnos aún hasta en las palabras. Entonces Jesús reprende a los fariseos. Los fariseos se enojan, se molestan porque Él había dicho que comer sin lavarse las manos no contaminaba al hombre, pero que lo que el hombre hablaba, eso sí contaminaba al hombre. Los apóstoles llegan y le dicen: Señor, fíjate que los fariseos se ofendieron por esta palabra. Y ahí es donde viene esta respuesta. Déjenlos, les dijo Jesús, déjenlos. Si ellos están ciegos y están guiando a otros ciegos. ¿Y qué es lo que va a pasar al final? Cuando un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Mis amados hermanos, es importante para mí el poder proclamar la palabra, el poder advertirle, el poder exhortarle, el poder enseñarle, sí, pero también tratar de concientizarle de que probablemente su evangelio, su vida como cristiano, puede estar en los límites de lo que se llama tibieza espiritual. Y usted es responsable de avivar el fuego del don de Dios que está en usted. Usted es responsable de escudriñar las Escrituras, pues Jesús lo dijo. Quienes lo prohibieron fueron los curas, pero Jesús lo anima a usted a escudriñar las Escrituras. Usted es responsable de sufrir penalidades. Usted es responsable de esforzarse en la gracia que es en Cristo Jesús. Yo no soy responsable. Mi responsabilidad es hacérselo saber. Mi responsabilidad es corregirlo, instruirlo, enseñarle, exhortarlo, pero su responsabilidad es tener cuidado de usted mismo y de la doctrina. Porque si usted hace eso, se va a salvar a usted mismo y va a tener la capacidad de influenciar a otras personas alrededor suyo.